situación de los migrantes peruanos, en particular con los connacionales que se encuentran en Estados Unidos. En los últimos 19 meses, entiendo, han sido deportados, traídos a nuestro país desde los Estados Unidos, 1.100 compatriotas por estar en situación ilegal. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, hay una preocupación, entiendo, por lo que sucede con nuestros compatriotas. Hay muchos ilegales en los Estados Unidos, así que la situación puede empeorar para ellos. Bueno, hay un problema general ya. Por ejemplo, quisiera informar que Italia, por ejemplo, acaba de aprobar una norma, bueno, aprobó ya hace unas semanas atrás, de poner un impuesto a las remesas de aquellos que no estén inscritos, digamos, en la SUNAT italiana, ¿no? Con lo cual afecta mucho a los irregulares. Los peruanos los peruanos en Italia envían al Perú alrededor de 200 millones de euros al año, ¿no? Es el 7º país que envía más remesas desde Italia y el primer país de América Latina. Entonces, así como estas medidas de clavar impuestos a las remesas en Italia, hay también estas leyes antimigratorias en Estados Unidos, que son mucho más drásticas y radicales inclusive que esta reciente norma italiana, ¿no? Correcto. Bueno, y hay un considerable dinero que llega de las remesas de peruanos en Estados Unidos. ¿Hay un estimado de peruanos en situación ilegal? Bueno, un estimado, porque al ser ilegales... 3 millones de peruanos afuera, ¿no? O sea, el 10% de la población, aproximadamente. Se calcula que un 50% es irregular, ¿no? En Estados Unidos hay cerca de 1 millón de peruanos. Es el primer país donde hay más peruanos. Sin embargo, la primera ciudad donde hay más peruanos es Buenos Aires, que tiene más de 300.000 peruanos. Es cierto. Pero, digamos, ¿cuál es la situación puntual de los peruanos ilegales en los Estados Unidos? Últimamente, pues hay una serie de restricciones en varios estados. Hay la ley de Arizona, en fin, estas leyes de Alabama, que son leyes antimigratorias. Lo que hacen es, le permite a la policía detenerte, ¿no? Si es que la policía considera que tienes rasgos, algo así como de migrante, pues, ¿no? O sea, si no eres gringo, de ojos azules, sí, pelo rubio. Es sumamente absurdo, ¿no? Claro, eres migrante, más o menos así, ¿no? Entonces, y como todos somos marrones, digamos, para ellos, obviamente que los van a detener. La comunidad o el segmento que más está sufriendo estas leyes antimigratorias, acabo de leer justamente antes de venir a este programa, es la comunidad de América Latina, en forma desproporcionada inclusive respecto al resto de comunidades, como por ejemplo la asiática, ¿no? Está la idea promovida por usted, entiendo, de crear una suerte de viceministerio del migrante peruano, de las comunidades peruanas en el extranjero. Bueno, hay varias propuestas que estamos conversando con la Comisión de Relaciones Exteriores y con la propia Cancillería, ¿no? Una de ellas, que es una propuesta que viene de la campaña electoral, es la creación de un viceministerio de comunidades peruanas en el exterior. ¿Qué permitiría hacer? Bueno, una relación más directa y un trabajo mucho más intenso. Existe una mesa intersectorial sobre el tema de la migración, que la encabeza la Cancillería. Lo que habría que hacer es que esa mesa intersectorial, compuesta por varios sectores o ministerios, se convierta en un viceministerio, lo cual le da mucho más fuerza, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos se ha pensado que el Estado peruano debería promover que vengan los connacionales que digamos, están en difícil situación o ilegal o sin empleo en el extranjero. ¿No? Debería ayudar al regreso de los existe una ley del retorno, ¿no? De los 80.000 aproximadamente han retornado en los últimos años, digamos del 2004, el 2009 más o menos, ha beneficiado a 350 personas. Lo cual también hay que modificar la ley de retorno para que ayuden más personas que cuando vuelvan al país, cuando regresan al país. Bueno, porque hay una generalizada idea también de por qué volver, ¿no? Es decir, no necesariamente aquí van a estar mejor. Los migrantes un gran porcentaje no vuelve, ¿no? O sea, ya pasan los años y ya finalmente queda instalado en las comunidades, ¿no? O sea, además, inclusive yo creo que no vuelve porque también da un poco de vergüenza, porque volver es casi como señal de un fracaso, ¿no? Entonces pasan muchas veces situaciones difíciles para no volver, o sea, simplemente, ¿no? Pero por lo general los migrantes, la gran mayoría no vuelven, se instala
en esas sociedades, en esos países, ¿no? Tan preocupante como lo que ocurre en los Estados Unidos Sí. con estas decisiones particulares de algunos estados, es lo que viene ocurriendo en Europa. Así es. Constantemente vemos información de la crisis económica que afecta a varios países europeos. Bueno, usted ha pasado lo de Grecia, ¿no? Por ejemplo, Bueno. pero está lo que ocurre en España, Irlanda, sí. en fin, varios países donde la están pasando muy mal los ciudadanos de estos países, quienes a veces entienden que causa de sus problemas es la migración. No, o sea, lo que pasa es que hay pues una crisis profunda en los países desarrollados, ¿no? Pero realmente profunda. O sea, creo que no tenemos todavía conciencia de la magnitud que va a tener la crisis en Europa y en Estados Unidos. Acabo de leer una información que Inglaterra acaba de aprobar, el Banco Central de Inglaterra, algo así como 100.000 millones de libras esterlinas para meter a la economía para enfrentar la peor crisis de toda su historia, peor que la del 29. O sea, y usted ha pasado las escenas de griegas y dentro de poco va a pasar las escenas españolas. Eso repercute negativamente en la migración, porque primero genera un ambiente pues xenófobo que le echa la culpa al migrante que quita puestos de trabajo, lo cual no es cierto. Generalmente los migrantes realizan tareas que los originarios o la gente del lugar no hace, porque son tareas que no requieren destrezas ni una mano de obra calificada, cuando ellos tienen una mano de obra calificada, y segundo son de más bajos salarios, ¿no? Entonces, y eso va a generar varias cosas. Primero, un desempleo, y yo sospecho que posiblemente se incremente el número de retornantes al país, ¿no? Un trabajo más precario e ingresos menores, con lo cual podrían bajar las remesas enviadas al Perú, ¿no? Bueno, y sin irnos tan lejos, a veces en Sudamérica nos olvidamos también de ellos. Nos decía, por ejemplo, Buenos Aires es la ciudad que acoge a más peruanos en el extranjero. Exacto, y no necesariamente la pasa muy bien, ¿no? Más o menos, o sea, entre Chile y Argentina hay cerca de 500.000 de peruanos, ¿no? O sea, que es una migración mucho más reciente, de los años 90, mucho del shock del 90 y de la privatización de las empresas públicas. Muchos migraron en ese momento. Y mi impresión es que en Argentina se vive mejor que en Chile. Es mi impresión, ¿no? O sea, he estado en Chile, en ambos países. Voy a viajar nuevamente a esos países dentro de poco tiempo para reunirme con las comunidades peruanas, porque el Estado chileno ayuda más a los migrantes, no solamente peruanos, sino en general a los migrantes. ¿Qué tipo de peruano viven en Argentina o Chile? Es decir, ¿qué mano de obra o profesión tienen ellos? En el caso, son migraciones relativamente recientes, como les decía, son de bajos ingresos, más en Mayormente. Chile, sí, más en Chile que en Argentina, ¿no? En Chile, además la migración está creciendo en el sentido que más mujeres que hombres migran, ¿no? Es una migración femenina, ¿no? O sea, en el caso de Chile hay muchas trabajadoras del hogar, o sea, acaban de estrenar una telenovela chilena que se llama Esperanza, cuyo personaje central es una nana peruana, que son conocidas en Chile como nanas peruanas, ¿no? He visto una parte que me parece francamente muy mala, pero y en el caso... ese tipo de consideraciones sí, o sea, tenemos, digamos. Sí, sí. La visión que ellos tienen nosotros es que exportamos nanas peruanas, ¿no? O sea, el símbolo peruano en Chile es nana peruana, ¿no? Entonces, en Argentina no, hay trabajos de microempresas, en fin, hay muchos restaurantes. El Estado incluye en sus políticas sociales también a los migrantes, por ejemplo. Entonces, yo creo que es un poco mejor, ¿no? O sea, se respira otro ambiente menos, inclusive, en mi concepto racista que en Chile, ¿no? Correcto. O sea, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto Danese, por estos minutos. Yo quisiera decir que ahora que se va el primer ministro de Estados Unidos a reunirse con los cónsules, le vamos a alcanzar una serie de propuestas al primer ministro Salomón Lerner para que las lea y las pueda discutir con los cónsules allá en Estados Unidos, porque él se va a reunirse con los cónsules peruanos. Claro, la idea es de tener
estas repatriaciones o...? No, la idea es detener las leyes antimigratorias. El problema, si me permites un minuto, ¿Ya? es que Estados Unidos no discute sus leyes migratorias. Y lo que hay que proponer es que se incluya en, los tratados, en ese tratado de libre comercio una cláusula migratoria, de cierta manera de protección de los peruanos. Correcto. En Estados Unidos, para que no le violen sus derechos, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. No, a ti por la invitación. Parlamentario andino. Entonces, bueno, algunas conclusiones que podemos extraer de esta propuesta para tener un viceministerio del migrante de las comunidades peruanas, y vamos a seguir monitoreando sin duda qué es lo que ocurre con este trabajo que se viene desarrollando a fin de conocer qué va a suceder con los peruanos que residen en el exterior, sobre todo en los países donde se vive una fuerte crisis económica. Vamos a hacer una